Una de las primeras cosas, o uno de los primeros pasos que se ha dado para aprobar la ley del aborto es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Los que me vieron ese día podrían haber notado mi enojo y mi tristeza posiblemente. Pero lo más preocupante es que ciertos sectores, o lo más que produce enojo en mi interior es que ciertos sectores que se llaman evangélicos no dan o no defienden o no se ponen en la posición que debieran colocarse sobre el tema del aborto. Es increíble que aún personas que dicen llamarse cristianos, desde mi mirada, y creo que desde la mirada de las Escrituras, planteen una defensa de alguna manera en relación a este tema. Es francamente indignante, y como yo coloqué en algún minuto a alguien porque no tenía y no defendía una posición clara respecto a este tema, sino que tenía una posición políticamente correcta respecto a esta situación, yo le decía, este es un lobo que no cuida las crías del rebaño. Un pastor que tiene una posición importante en Santiago y que es capellán, me parece, de la presidencia. Él plantea básicamente que nosotros los cristianos no debemos meternos en lo que digan los legisladores. Es como si fuera Juan el Bautista y dijera, sabes Juan, tú no tienes que meterte en lo que hace el rey, si se involucra o no se involucra con alguna mujer que no sea su mujer, tú quédate callado porque si no te quedas callado te van a cortar la cabeza. Pareciera que estuviera diciendo algo así. La verdad es que, hermanos, aún entre las iglesias del Señor van a meter ciertas ideas y ciertos conceptos. Y desde el corazón se los tengo que decir, el aborto es malo, es malo, es malo, es malo. Maldad absoluta, maldad absoluta. Y se enoje quien se enoje. El aborto habla de la aberración que hay en el corazón nuestro. Yo he pensado, y fíjense, he visto hermanos y hombres y mujeres que tienen una posición determinada a nivel de la iglesia y su hija o su hijo o su hija queda embarazada y el hermano, el pastor, comillas, pastor, en realidad un lobo, lo que ha terminado haciendo es haciendo abortar a su hija para que la iglesia no sepa nada. La vergüenza nos lleva a hacer cosas aberrantes, en todo el sentido de la palabra. Yo sé que podría ser doloroso, muy vergonzoso al comienzo, pero la venida de un hijo, como sea que venga, finalmente trae gozo a nuestras vidas. Que a pesar del pecado, Dios nos bendijo con un hijo, un niño o una niña. Es que yo no te perdonaría si hicieras eso. No es así. Yo lo perdonaría. Lloraría mucho al principio. Pero no porque quede embarazada, porque el pecado no es el embarazo. El pecado está en relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Todo hijo, como venga, antes, durante o después, es resultado de la gracia de Dios y es una bendición. Así hay que verlo. Y la vergüenza, bueno, asumirla, pero no por el embarazo o el hijo, sino porque todos supieron de mi pecado. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas.
sin faltar una de ellas. Interesante. Lo interesante es que esa palabra embrión ahí en Salmo 139, versículo 16, se traduce también como oreja. Y un embrión pequeñito, de un par de semanas, tiene forma de oreja. Está bueno. Y que se empieza a desenrollar. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, Dios tiene un libro de esto. Parece que cuando creó todo, Dios escribió o dijo y quedó escrito cómo iba a ser el proceso. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sin faltar ni una de ellas. Sin faltar ni una de ellas. Este texto es un texto, pareciera que diera pie y que hay que enfrentarlo. Si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, tuviera pérdida. Pero sin haber muerte de la mujer, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Supongamos hoy día, fíjense, un hombre y una mujer hoy día tienen un conflicto y el hombre empuja fuertemente a la mujer, no es su esposa, y la mujer está embarazada. ¿Qué hace la ley hoy día? Si es que el niño pierde, el niño, la mujer está embarazada, la ley no hace nada. A lo mejor un par de días, un ratito dentro, quizá firmando. Fíjense lo que hace esta legislación. Le preguntan al padre y le preguntan cuánto tiene que pagar. ¿Cuánto tú asumes que es la pérdida de tu hijo? ¿1 millón? ¿10 millones? ¿100 millones? ¿Su casa? ¿Su propiedad? ¿Cuánto es la pérdida? ¿Quién da el valor? El padre. Y van donde los jueces y le dice, el padre ha dicho que tengo que pagar 100 millones de pesos por la pérdida de su hijo, que estaba en el vientre. Es similar el trato que se le da a la criatura del vientre a la que se le da a un esclavo. Si otro hiere a mi esclavo, yo tengo que hacer que esa persona pague por mi esclavo. ¿Ya? Hoy día, ¿qué hace la legislación? No está esto. Sería genial que estuviera esto. Pero hay una palabra, nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Y vamos a ver cuando nace Juan el Bautista. O cuando se anuncia el nacimiento de Juan. Y María va donde, María, la madre de Jesús, va donde Elizabeth. Y María saluda a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Este texto es bellísimo. El vientre, dentro del vientre, el niño escuchó. Y el niño, ¡guau! Es como si lo hubieran enchufado algo. El niño sintió, escuchó.
Esa es la palabra que aparece arriba es la palabra griega, brefos, para hablar del niño, o lo que como se traduce aquí, criatura. El que está dentro del vientre, le asignan el nombre brefos en griego. Entonces cuando dice ahí la salutación de María, la criatura, ahí dice brefos, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El versículo 44. Y ella explica, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. En el vientre, alguien se alegra. En el vientre, un niño saltando de alegría. Pero esa palabra brefos vuelve a ocurrir. Si ocurre con Elizabeth, cuando está en el vientre su hijo, al niño que está en el vientre le dice brefos, ahora el niño fuera del vientre también se llama brefos. Ahora el niño que está fuera del vientre es Jesús. Esto servirá de señal. Haréis al brefos envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cómo se describe a la criatura dentro del vientre antes del nacer? Brefos. ¿Qué hace el niño antes de nacer cuando escucha a María, la madre de Jesús, que viene también con Jesús en su vientre? El niño salta de alegría, el brefos. El versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, acostado en su pesebre, al brefos. Brefos antes de nacer, brefos después de nacer. Ahora, interesante es esto. Cuando dice, la criatura saltó en su vientre. La palabra vientre en hebreo es la palabra raham, aunque aquí es griego. Pero si estuviera en hebreo escrito y nos vamos al hebreo y cuando hablan del vientre de la madre, la palabra vientre es la palabra raham. ¿Y qué sentido tiene eso que la palabra vientre es la palabra raham? Porque la palabra raham es la palabra misericordia. 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 Entonces, para expresar lo que Dios siente para con nosotros, Él habla de Raham. Es como dijera, este es el hijo de mi vientre, Raham. Ahora, fíjense, vuelve a aparecer brefos. ¿Dónde? Ahora son niños más grandes, son brefos más grandes. Niños antes de nacer, niño cuando nace, niño cuando ya está grande. Traían a los niños, quizás niños de 3, 4 años, de 2 años, de 1 año, y los traían a los brefos para que los tocase. Lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Brefos. Versículo 19 de Hechos. Aquí, este texto. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, a sus brefos, para que no se propagase. ¿Ustedes saben quiénes tienen más hijos?
Los que tenemos más hijos en Chile no son los católicos. Es la gente del pueblo que no se cuida. Y son los canutitos. En nuestra cabeza y en nuestro corazón resuena el texto de multiplicados. Tenemos que tener hijos. Tenemos que tener hijos. Interesante esto. Para que no se propagasen. Interesante también que se está hablando, y ustedes van a escuchar una y otra vez, que este gobierno y los gobiernos que vengan están invirtiendo mucho en jardines infantiles. ¿Y sabes qué? No van a ser necesarios. ¿Por qué? Porque nos vamos a transformar con el tiempo en un país como España, que ya no hay niños. Y que lo que se va a requerir no son jardines infantiles, sino hogares de ancianos. Versículo 15 de 2 de Timoteo, capítulo 3, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Otra vez la palabra brefos. Desde la niñez, desde la niñez, desde la niñez. ¿Cómo se le llama? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Y después en nuestro texto de 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Recién nacidos, niños recién nacidos, brefos. Dentro del vientre, fuera del vientre. Ok. Si alguien le dice esto, ¿qué tanto si una cosa dentro del vientre es un tumor? Si alguien te dice, eso que está adentro todavía no es vida, no tiene nada, leche adulterada. Si alguien te dice, mira, usted, si no está de acuerdo con el aborto, no aborte. Estúpido. Si está de acuerdo con no matar, entonces no mate. Si está de acuerdo con no robar, entonces no robe. Si no está de acuerdo, fíjense la lógica, es estúpida. Y uno dice, sí, tiene razón. Y si tú tienes te dicen, mire, ¿por qué tú vas a imponer tu criterio sobre este asunto? ¿Y por qué tú quieres imponer tu criterio sobre este asunto? No es tu criterio ni mi criterio, es lo que la Escritura dice. Mi criterio o tu criterio no vale nada ante lo que Dios dice. Desde el vientre fuiste apartado, desde el vientre, desde antes de nacer. Aquí uno lo argumenta, el riesgo de la vida de la madre. Interesante que yo puse así, riesgo de la vida de la madre. ¿De quién? De la madre. ¿De quién? De una mujer que ya es mamá. Cuando tiene su hijo dentro del vientre, ya es mamá. Ya es mamá. No es mamá fuera del vientre, cuando sale del vientre, ya es mamá. Y tú puedes decir, la mamá que ha asumido esto, dice, mi hijo que está aquí, ¿qué quiere? Y conversa. Ya es madre. La pregunta, ¿cómo se pone? Ya determina la respuesta que se va a dar. El riesgo de la vida de la madre. Gracias por preguntar de esa manera. Has definido que la mujer ya es madre. Pero aquí viene, ¿por qué preguntamos así? Deberíamos pensarla así. Estoy en un precipicio y tengo por un lado tomada la vida de la madre
y por el otro lado tomado la vida de un niño. Y tengo que decidir no a quién matar. ¿Qué tengo que decidir? ¿A quién salvar? ¿A quién salvo? No se trata ahí de abortar o de matar. Tengo una decisión que tomar, que la vida me ha puesto. Esta vida que no es justa. Porque la vida no es justa. La justicia aparece cuando Dios se revela a nosotros. La justicia aparece cuando Dios viene a redimirnos de la maldad que hay en este mundo. Entonces tengo que decidir a quién salvo. Y la decisión de que a quién salvo al final corresponde a los padres. La madre podrá decir, tengo más hijos, voy a salvarme yo. O podrá decir, no te preocupes, voy a salvar a mi hijo. ¿A quién salvo? ¿A quién salvo? No es un tema de aborto ahí. Es una pregunta que la madre ha de decidir. ¿A quién salvo? Y no necesitamos ley para eso. Resultado de violación. Un pecado no justifica, no hace justo otro pecado. Al final pongo y digo, es malvada la violación. La violación de un hombre a una mujer es malvado. Y de una mujer a un hombre, a un niño, a una niña, es malvado. Es malvado. Pero es igual de malvado que el matar al niño en el vientre. No importa si es porque ese niño fue gestado como resultado de una violación. Aquí hay dos inocentes, la mujer y el niño. Tanto la madre como el niño en su vientre son víctimas, son ambos inocentes. Cada mujer que he conocido y que ha vivido esta experiencia no se ha arrepentido jamás de haber tenido a su hijo. Tuvo su hijo. El hijo no le recuerda la violación. No le recuerda al violador. El hijo le recuerda. Se produce algo en el corazón y en la cabeza de esa mujer. Una escisión. Esto es lo más bello que he tenido en mi vida. Una niñita de 11 años que fue violada por un pastor de 80 años. Quedó embarazada. Va delante del juez, la jueza, y la jueza le pregunta a la niñita, ¿te parece si hacemos un aborto? La niñita le dice, pero ¿y por qué van a matar a mi niño si él no tuvo la culpa de lo que me hizo ese malvado? Un caso real. La sabiduría de una pequeñita. La sabiduría de una pequeña. Ahora, algo interesante, sí. Algo que tenemos que asumir. No se trata solamente de que nosotros debemos levantar nuestra voz frente a esta maldad del aborto, sino que nosotros como iglesia y como hermanos, como cristianos, debemos procurar hacer actos de misericordia frente a los que son llamados en las Escrituras huérfanos y viudas. Aún las mujeres que han sido víctimas de estos actos y los hijos